Si creciste en los años 90, o incluso si naciste mucho después, hay una película que seguramente has visto más veces de las que puedes contar. Una de esas películas que aparecen cada Navidad como si fuera una tradición obligatoria. Y lo curioso es que, aunque ya sabemos exactamente lo que va a pasar, seguimos sentándonos frente a la pantalla para verla una vez más. Estoy hablando de Solo en casa, la película de 1990 que convirtió a Kevin McAllister en uno de los personajes infantiles más famosos de la historia del cine. Y quiero empezar este video confesando algo. Cuando era niño, veía esta película por una razón muy diferente a la que la veo ahora. De pequeño, para mí era simplemente una fantasía increíble. La idea de quedarme solo en casa, sin padres, sin horarios, sin colegio, sin que nadie me dijera qué hacer. Era literalmente un sueño hecho realidad. Pero cuando la vuelves a ver siendo adulto, te das cuenta de que la película es muchísimo más inteligente de lo que parecía. Porque sí, tiene trampas absurdas, caídas imposibles y momentos de comedia física que rozan la caricatura. Pero debajo de todo eso, hay una historia sobre la familia, la soledad, el miedo y la responsabilidad. Y sinceramente, creo que esa es una de las razones por las que la película sigue funcionando más de 30 años después. Lo primero que siempre me llama la atención cuando revisito Solo en casa es lo rápido que logra establecer el caos. Desde los primeros minutos, la casa McAllister parece una estación de tren en hora punta. Hay gente por todas partes, niños corriendo, adultos gritando, maletas abiertas, pizza encima de la mesa, teléfono sonando. Y aquí hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido. La película hace que nosotros nos sintamos exactamente igual de abrumados que Kevin. No es casualidad. El director quiere que entendamos desde el principio que este niño está rodeado de gente, pero al mismo tiempo se siente completamente ignorado. Es algo curioso, porque normalmente asociamos la soledad con estar físicamente solos. Pero Kevin está rodeado por una multitud de familiares, y aún así, nadie parece prestarle atención. Todos tienen algo más importante que hacer. Y aquí aparece uno de los aspectos más interesantes de la película. Kevin no es presentado como un niño perfecto. De hecho, al principio puede parecer bastante insoportable. Se queja, protesta, discute con sus hermanos y se mete en problemas constantemente. Pero la película hace algo muy inteligente. En lugar de convertirlo en un héroe perfecto, lo presenta como un niño normal. Y precisamente por eso, resulta tan fácil identificarse con él. Porque seamos sinceros, ¿quién no ha tenido alguna pelea absurda con su familia? ¿Quién no ha dicho alguna vez algo de lo que se arrepintió 5 minutos después? La famosa escena de la cena es un ejemplo perfecto. Todo explota por una tontería. Una discusión infantil que poco a poco se convierte en un desastre familiar completo. Y en medio de todo eso, Kevin termina diciendo algo que muchos niños han pensado alguna vez: desear que su familia desaparezca. Lo interesante es que la película no intenta juzgarlo por sentir eso. Más bien nos muestra que es una reacción impulsiva nacida del enfado. Y entonces llega uno de los momentos más icónicos del cine familiar. Kevin se despierta. La casa está vacía. No hay ruido. No hay gritos. No hay discusiones. No hay nadie. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque esta secuencia está brillantemente construida. Cuando era niño, esta escena me parecía pura felicidad. Kevin corre por la casa celebrando. Come lo que quiere, hace lo que quiere, ve lo que quiere. Pero ahora que soy mayor, cada vez que veo esta parte noto algo diferente. Hay algo extraño en el ambiente, algo incómodo, porque detrás de toda esa libertad hay una sensación constante de vacío. Y creo que la película juega deliberadamente con eso.
Primero nos vende la fantasía absoluta. Después, empieza a mostrarnos el precio de esa fantasía. Kevin disfruta de la independencia, claro que sí, pero poco a poco descubre que la independencia también implica responsabilidades. Y ahí es donde Solo en Casa empieza a convertirse en algo más que una simple comedia navideña. Porque Kevin tiene que aprender a sobrevivir, tiene que comprar comida, tiene que organizarse, tiene que enfrentarse a situaciones que normalmente resolverían los adultos. Y aunque todo está contado con humor, el mensaje es bastante claro. La madurez aparece cuando ya no tienes a nadie que resuelva los problemas por ti. Otra cosa que siempre me ha fascinado es cómo la película consigue que una casa normal parezca un universo entero. Prácticamente la mayor parte de la historia ocurre dentro de una vivienda. Sin embargo, nunca se siente pequeña. Cada habitación tiene personalidad. Cada rincón parece esconder algo. La escalera principal, el sótano, el ático, la cocina. Todo termina convirtiéndose en parte de la aventura. Y eso tiene muchísimo mérito, porque no es fácil mantener el interés visual utilizando un espacio tan limitado. Ahora bien, si hablamos de cosas memorables, tenemos que hablar de los dos personajes que elevan la película a otro nivel, Harry y Marv. Y sinceramente, creo que una parte enorme del éxito de Solo en Casa se debe a ellos. Porque cualquier otra película habría convertido a los ladrones en amenazas serias. Pero aquí, funcionan casi como personajes de dibujos animados atrapados en el mundo real. Harry tiene esa energía impredecible que hace que nunca sepas qué va a hacer después. ¿Y Marv? Bueno, Marv es una auténtica máquina de generar momentos inolvidables. Cada expresión facial, cada grito, cada caída, cada reacción exagerada, todo contribuye a crear algunas de las escenas más divertidas de la película. Y lo mejor es que, a pesar de ser criminales, terminan resultando extrañamente entrañables. No porque sean buenas personas, no lo son, sino porque la película los convierte en una especie de pareja cómica perfecta. Uno es impulsivo, el otro es torpe, y juntos generan un nivel de caos espectacular. Pero todavía no hemos llegado a la parte más famosa, porque antes de que empiece la guerra definitiva dentro de la casa, la película dedica tiempo a desarrollar algo que mucha gente olvida cuando recuerda Solo en Casa: el miedo. Kevin pasa buena parte de la historia enfrentándose a sus propios temores, y esto me parece uno de los aspectos más infravalorados del guión, porque no se trata solamente de derrotar a los ladrones, se trata de crecer. Se trata de descubrir que muchas veces las cosas que imaginamos son mucho más aterradoras que la realidad. El sótano es un gran ejemplo. Cuando eres niño, cualquier rincón oscuro puede parecer una puerta hacia el infierno. Y Kevin experimenta exactamente eso. Pero cuando finalmente decide enfrentarse a ese miedo, descubre que no era tan terrible como parecía. Es una lección sencilla, pero funciona. Y además está integrada perfectamente dentro de la historia. No parece una moraleja forzada, simplemente forma parte de la evolución del personaje. Y cuanto más analizas la película, más te das cuenta de que cada pequeño detalle está empujando a Kevin hacia la madurez. Aunque él todavía no lo sepa. Hay algo que me parece increíble de Solo en Casa cada vez que la vuelvo a ver. Y es que la película entiende perfectamente cómo funciona la imaginación de un niño. Muchísimas películas intentan mostrar el mundo desde la perspectiva infantil, pero pocas consiguen hacerlo de forma tan natural como esta. Porque cuando eres pequeño, los problemas no tienen el mismo tamaño que tienen para los adultos. Son mucho más grandes, mucho más intimidantes, mucho más dramáticos. Y Kevin es el ejemplo perfecto de eso. Para un adulto, quedarse solo una noche en casa puede parecer algo normal, incluso relajante. Pero para un niño de 8 años, quedarse completamente solo durante varios días
es prácticamente una aventura épica. Es como si de repente lo lanzaran a una versión reducida del mundo real sin instrucciones, sin ayuda y sin nadie que le explique qué hacer. Lo curioso es que la película nunca se burla de esa perspectiva infantil. Al contrario, la respeta completamente. Por eso, cuando Kevin tiene miedo del sótano, nosotros entendemos ese miedo. Cuando escucha ruidos extraños por la noche, nosotros también sentimos cierta tensión. Cuando cree que el vecino anciano es una especie de monstruo aterrador, la película nos permite ver el mundo exactamente como él lo ve. Y aquí es donde aparece uno de los personajes más interesantes de toda la historia, el viejo Marley. Tengo que decir que cuando era niño, Marley me daba muchísimo miedo. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero recuerdo perfectamente esa sensación de incomodidad cada vez que aparecía en pantalla. La música cambiaba, la iluminación parecía más oscura. Los rumores del barrio hacían que pareciera una figura casi legendaria. Y claro, cuando eres niño, cualquier historia extraña que escuchas termina creciendo en tu cabeza hasta convertirse en algo enorme. Eso es exactamente lo que le ocurre a Kevin. Escucha historias absurdas sobre Marley y empieza a construir una imagen completamente equivocada de él. Y aquí es donde la película introduce una de sus ideas más inteligentes. Muchas veces tenemos miedo de personas que en realidad no conocemos. Creamos versiones imaginarias de ellas. Inventamos historias, sacamos conclusiones y terminamos juzgando a alguien sin haber hablado jamás con esa persona. La relación entre Kevin y Marley funciona precisamente porque rompe ese prejuicio. Cuando finalmente se conocen de verdad, descubrimos que detrás de toda esa apariencia misteriosa existe un hombre profundamente humano. Y sinceramente, creo que esta parte emocional es una de las razones por las que Solo en Casa sigue siendo mucho más que una simple comedia navideña. Porque debajo de las trampas, de los golpes y de las carcajadas, hay una historia sobre la conexión humana. Y eso se vuelve todavía más evidente cuando observamos lo que está ocurriendo al mismo tiempo con la madre de Kevin. Mientras Kevin aprende a vivir solo, ella está atravesando su propia aventura. Y aquí tengo que reconocer algo. Cuando era pequeño, todas las escenas de la madre me parecían aburridas. Quería volver inmediatamente a Kevin. Quería ver más trampas, más momentos divertidos, más caos. Pero ahora que soy adulto, veo esas escenas de forma completamente distinta. Porque si te pones en su lugar, la situación es una auténtica pesadilla. Imaginen por un segundo que están en otro país. Es Navidad. No hay vuelos disponibles. No tienen manera de regresar rápidamente. Y de repente, descubren que dejaron a su hijo completamente solo en casa. Es una situación aterradora. Y la película consigue transmitir perfectamente esa desesperación. Cada obstáculo que encuentra la madre aumenta nuestra ansiedad. Cada retraso, cada cancelación, cada problema de transporte. Todo contribuye a crear la sensación de que el tiempo se está agotando. Lo interesante es que la película está construida sobre dos historias paralelas. Por un lado tenemos a Kevin intentando convertirse en una versión más madura de sí mismo. Y por otro lado, tenemos a su madre haciendo absolutamente todo lo posible para volver junto a él. Las dos historias avanzan hacia el mismo objetivo, y eso hace que el reencuentro final resulte mucho más satisfactorio. Ahora bien, hablemos de algo que probablemente todos pensamos cuando vemos esta película siendo adultos. ¿Cómo demonios olvidaron a Kevin? Porque seamos sinceros, cuando eres niño, aceptas esa premisa sin cuestionarla demasiado. Pero cuando creces, empiezas a analizar los detalles. Y sí, sigue siendo una situación bastante improbable. Sin embargo, la película hace un trabajo sorprendentemente bueno justificándolo. Hay muchísima gente en la casa, hay una tormenta, se cortan algunas líneas telefónicas. Todos van con retraso. Los niños están dispersos.
el recuento se hace mal, y el caos es absoluto. No es que una sola persona se olvide de Kevin, es que una cadena gigantesca de errores termina produciendo el desastre perfecto. Y creo que esa es una de las razones por las que la premisa sigue funcionando. Porque aunque sea exagerada, está construida sobre una serie de pequeños accidentes que resultan creíbles. Otra cosa que siempre me llama la atención es el ritmo de la película. Si observan con cuidado, los guionistas saben exactamente cuándo acelerar y cuándo frenar. Hay momentos de pura comedia. Después llegan escenas más tranquilas. Luego aparece la tensión. Después volvemos a reír. Y así constantemente. Es una especie de montaña rusa emocional. Y eso evita que la película se vuelva repetitiva. Porque imaginen por un momento que todo fueran trampas y golpes durante 90 minutos. Probablemente acabaríamos agotados. Pero gracias a esos momentos más íntimos, la historia respira. Los personajes pueden desarrollarse. Las emociones tienen espacio para crecer. Y cuando finalmente llega la acción, funciona muchísimo mejor. También quiero hablar de Macaulay Culkin. Porque muchas veces damos por sentado lo difícil que era interpretar este personaje. Y no estoy exagerando. Actuar siendo niño ya es complicado. Pero sostener prácticamente toda una película sobre tus hombros es otra historia completamente diferente. La cámara está constantemente sobre Kevin. La historia gira alrededor de Kevin. La energía de la película depende de Kevin. Y aún así, Culkin consigue que todo parezca natural. Eso es algo que me impresiona muchísimo cada vez que revisito la película. Nunca parece que esté actuando de forma artificial. Nunca parece que esté recitando líneas memorizadas. Da la sensación de que realmente está viviendo cada situación. Y eso es extremadamente difícil de lograr, especialmente para un actor tan joven. Ahora quiero detenerme en una escena muy concreta. La famosa secuencia del supermercado. Puede parecer una escena pequeña, incluso insignificante, pero en realidad es una de las más importantes de toda la película. ¿Por qué? Porque representa el momento en que Kevin empieza a actuar como una persona responsable. Ya no está simplemente disfrutando de la libertad. Ahora está resolviendo problemas. Necesita comida. Necesita productos básicos. Necesita organizarse. Y aunque todo esté contado con humor, la película nos está mostrando que Kevin está cambiando. Está creciendo. Está aprendiendo. Y lo hace sin discursos motivacionales, sin lecciones exageradas, simplemente a través de acciones. Eso me parece brillante, porque las mejores historias suelen mostrar el crecimiento de un personaje en lugar de explicarlo. Y solo en casa lo hace constantemente. Hay otro detalle que siempre me resulta fascinante: la forma en que la película utiliza la Navidad. Porque la Navidad no es solamente un escenario bonito lleno de luces, no es simplemente decoración. Es parte fundamental de la historia. La Navidad representa unión familiar, representa hogar, representa compañía, representa cercanía. Por eso la soledad de Kevin se siente mucho más intensa. No está solo cualquier día del año, está solo precisamente durante una de las fechas más familiares del calendario. Y eso añade una capa emocional muy poderosa. Mientras más se acerca la Navidad, más evidente se vuelve que Kevin empieza a echar de menos a su familia, aunque jamás lo habría admitido al principio, porque ese es otro aspecto muy humano del personaje. Al comienzo cree que quiere estar solo, piensa que la libertad absoluta es perfecta, pero poco a poco descubre que la libertad sin compañía pierde gran parte de su encanto. Y creo que todos, en algún momento de nuestra vida, hemos aprendido esa misma lección. A veces deseamos escapar, deseamos espacio, deseamos independencia. Pero cuando finalmente la conseguimos, descubrimos que también necesitamos a las personas que queremos. Y justamente ahí
está el corazón de Solo en Casa. No en las trampas, no en los golpes, no en los ladrones, sino en ese descubrimiento emocional que Kevin va haciendo poco a poco sin darse cuenta. La película nos hace reír constantemente, sí, pero también nos recuerda algo muy sencillo, que el hogar no es una casa, no son las paredes, no son los muebles, no es la decoración navideña. El hogar son las personas que hacen que ese lugar tenga sentido. Y cuanto más avanza la historia, más cerca estamos de ver a Kevin comprender esa verdad por sí mismo. Hay un momento muy concreto en Solo en Casa, donde la película cambia completamente de marcha. Y lo curioso es que no ocurre cuando aparecen los ladrones, ni cuando Kevin descubre que está solo, ni siquiera cuando empieza a disfrutar de su nueva libertad. El verdadero cambio sucede cuando entiende que el peligro es real, porque hasta ese punto todo ha sido una especie de fantasía infantil. Kevin se siente el rey del mundo, come helado cuando quiere, salta sobre la cama, ve películas que probablemente no debería estar viendo, hace ruido sin que nadie lo regañe, vive la clase de aventura que cualquier niño habría imaginado alguna vez. Pero entonces aparece una pregunta. ¿Y ahora qué? Porque una cosa es jugar a ser adulto y otra muy distinta es actuar como uno cuando surge un problema serio. Y aquí es donde la película demuestra que es mucho más inteligente de lo que muchos recuerdan. Cada vez que reviso Solo en Casa, me doy cuenta de que Kevin no se convierte en un héroe de la noche a la mañana. Mucha gente recuerda las trampas, las explosiones de comedia y los momentos más exagerados, pero olvida todo el proceso que hay detrás. Kevin tiene miedo, y mucho. De hecho, si observamos la historia con atención, veremos que pasa buena parte de la película asustado. Tiene miedo de quedarse solo, tiene miedo de los ladrones, tiene miedo del vecino Marley, tiene miedo del sótano, tiene miedo de la oscuridad, tiene miedo de fracasar. La diferencia es que poco a poco aprende a actuar a pesar de ese miedo. Y eso es precisamente lo que define el valor. Porque ser valiente no significa no sentir miedo, significa seguir adelante aunque lo sientas. Es una idea muy sencilla, pero creo que la película la transmite de una forma brillante. Hay una escena que siempre me parece infravalorada cuando la gente habla de esta película. Kevin observa a Harry y Marv desde cierta distancia. Los estudia, escucha sus conversaciones, analiza sus movimientos. Y en ese momento ocurre algo importante. Deja de reaccionar y empieza a planificar. Puede parecer un detalle menor, pero cambia completamente la dinámica del personaje. Hasta entonces, los acontecimientos controlaban a Kevin. Ahora Kevin empieza a controlar los acontecimientos. Y sinceramente, esa transición está muy bien escrita. Porque la película no convierte mágicamente a un niño en un experto estratega. Lo que hace es utilizar algo que todos los niños tienen en abundancia: imaginación. Si algo define a Kevin durante toda la película, es su capacidad para convertir objetos cotidianos en herramientas extraordinarias. Y aquí es donde la casa vuelve a convertirse en un personaje más. Porque ya no es simplemente el lugar donde vive, ahora es un tablero de ajedrez. Cada habitación representa una oportunidad. Cada escalón puede convertirse en una ventaja. Cada puerta tiene un propósito. Y me encanta cómo la película consigue que empecemos a mirar la casa exactamente igual que Kevin. De repente, ya no estamos viendo paredes y muebles. Estamos viendo posibilidades. Estamos viendo trampas. Estamos viendo estrategias. Estamos viendo una batalla que todavía no ha comenzado. Y hablando de batallas, tengo que decir algo que probablemente genere discusión. Creo que Harry y Marv son dos de los mejores villanos de la historia del cine familiar. Sí, sé que suena exagerado,
Pero piénsenlo un momento. Han pasado décadas, décadas, y aún así, seguimos recordándolos. Seguimos citando escenas suyas. Seguimos riéndonos con sus caídas. Seguimos hablando de ellos. Eso no ocurre por accidente. Lo interesante es que funcionan porque nunca son completamente aterradores, ni completamente ridículos. La película encuentra un equilibrio muy difícil. Por un lado, representan una amenaza real. Son criminales. Quieren entrar en la casa. Quieren robar. Y Kevin está completamente solo. Pero por otro lado, tienen una energía cómica que evita que la historia se vuelva demasiado oscura. Joe Pesci aporta una intensidad increíble al personaje de Harry. Cada mirada parece decir que está a punto de perder la paciencia. Cada gesto transmite frustración. Cada reacción aumenta la tensión. Mientras tanto, Daniel Stern convierte a Marv en una especie de fuerza del caos. Nunca sabes cuál será la próxima tontería que hará. Y la química entre ambos es espectacular. Muchas veces las películas intentan crear dúos memorables y fracasan porque los personajes terminan sintiéndose demasiado parecidos. Aquí ocurre justo lo contrario. Son completamente diferentes. Y precisamente por eso funcionan tan bien juntos. Ahora quiero hablar de algo que me parece fascinante desde el punto de vista cinematográfico. La construcción de la expectativa. Porque la película pasa mucho tiempo preparando el enfrentamiento final. Muchísimo tiempo. Y eso es algo que hoy en día no siempre vemos. Muchas producciones modernas tienen prisa. Quieren llegar inmediatamente a la acción. Quieren mostrar explosiones desde el minuto 10. Quieren mantener la adrenalina al máximo constantemente. Solo en casa hace exactamente lo contrario. Se toma su tiempo, construye tensión, permite que la anticipación crezca, y cuando finalmente llega el enfrentamiento, la recompensa resulta mucho mayor. Es como una montaña rusa. La subida lenta es precisamente lo que hace emocionante la caída. Y Kevin entiende perfectamente lo que está en juego. Porque ya no está defendiendo simplemente una casa, está defendiendo su hogar. Y aunque pueda sonar parecido, no es lo mismo. Porque durante toda la película ha estado descubriendo cuánto significa realmente ese lugar para él. Hay algo que siempre me llama la atención cuando veo esta parte de la historia. Kevin podría intentar escapar, podría esconderse, podría buscar ayuda de otra manera. Pero decide quedarse, decide luchar. Y desde el punto de vista narrativo, eso resulta muy poderoso, porque demuestra cuánto ha cambiado. El niño que al principio se sentía impotente, ahora está dispuesto a enfrentarse a dos adultos peligrosos. No porque sea más fuerte, no porque sea más grande, sino porque ha desarrollado confianza en sí mismo. Y ese crecimiento emocional es probablemente el verdadero triunfo de la película. Las trampas son divertidas, las caídas son memorables, las carcajadas son inevitables, pero lo que realmente importa es la evolución del personaje, porque si elimináramos ese desarrollo emocional, toda la acción perdería gran parte de su impacto. Y aquí quiero compartir una experiencia personal. La primera vez que vi Solo en casa era demasiado pequeño para entender cómo funcionaban las historias. Simplemente disfrutaba del espectáculo. Pero cuando la vi años después, ya siendo adolescente, empecé a notar algo curioso. Me encontraba esperando ciertas escenas incluso antes de que ocurrieran. No porque quisiera ver los golpes, sino porque la película había logrado que me importaran los personajes. Y eso es algo que muchas producciones actuales todavía intentan conseguir. Porque la verdadera magia del cine no consiste solamente en mostrar cosas impresionantes. Consiste en lograr que nos importen, que nos preocupemos, que nos emocionemos, que queramos saber qué sucede después. Y Solo en casa consigue exactamente eso. También quiero detenerme un momento en la música.
porque creo que a veces se habla mucho de Kevin, de los ladrones y de las trampas, pero no siempre se le da suficiente crédito a la banda sonora. Y sinceramente, sin esa música, la película no sería la misma. Hay escenas que funcionan precisamente porque la música les aporta una sensación casi mágica. La Navidad se siente más navideña, la aventura se siente más emocionante, la nostalgia se siente más profunda, la emoción se siente más auténtica. Y eso tiene muchísimo mérito, porque una gran banda sonora no llama la atención constantemente, trabaja en silencio, se infiltra en nuestras emociones sin que nos demos cuenta, y cuando termina la película, seguimos recordando cómo nos hizo sentir, no solamente lo que vimos. También quiero mencionar algo que me parece impresionante considerando el paso del tiempo. La película sigue siendo increíblemente entretenida, y eso no es tan común como parece. Hay muchísimas películas que fueron enormes éxitos en su momento y que hoy resultan difíciles de revisitar. Algunas envejecen mal, otras pierden relevancia, otras simplemente dejan de conectar con nuevas generaciones. Pero Solo en Casa sigue funcionando. Y creo que una de las razones es que toca emociones universales. Todos sabemos lo que es sentirnos incomprendidos. Todos sabemos lo que es tener miedo. Todos sabemos lo que es extrañar a alguien. Todos sabemos lo que significa querer demostrar que somos capaces. Esas emociones no tienen fecha de caducidad. Y por eso la película continúa encontrando nuevos espectadores década tras década. De hecho, algo que siempre me parece increíble es que muchos niños actuales descubren la película y reaccionan de forma muy parecida a como reaccionamos nosotros hace años. Se ríen en los mismos momentos, se sorprenden en las mismas escenas, se emocionan con las mismas situaciones. Eso demuestra que existe algo verdaderamente especial en la historia. Porque las modas cambian, la tecnología cambia, las tendencias cambian. Pero una buena historia sigue siendo una buena historia. Y mientras Kevin se prepara para el enfrentamiento más importante de toda la película, nosotros también empezamos a sentir esa mezcla de emoción y nervios. Sabemos que algo grande está a punto de ocurrir. Sabemos que la tormenta se acerca. Sabemos que Harry y Marv van a regresar. Y sabemos que Kevin tiene un plan. La gran pregunta es si ese plan será suficiente, porque una cosa es imaginar estrategias, y otra muy distinta es ponerlas en práctica cuando los problemas finalmente llaman a tu puerta. Y ahora sí, llegamos a la parte que prácticamente todo el mundo recuerda cuando escucha el nombre de Solo en Casa. Es curioso, porque puedes preguntarle a cualquier persona que haya visto la película hace 20 años, 30 años, o incluso más recientemente, y probablemente no recuerde todos los diálogos. Tal vez olvide algunos detalles de la trama. Quizá no recuerde exactamente en qué momento ocurre cada escena. Pero hay algo que nunca se borra de la memoria colectiva: las trampas. Y sinceramente, creo que pocas películas han logrado convertir una secuencia de preparación en algo tan emocionante como lo hace Solo en Casa. Porque antes de que ocurra el caos, la película dedica tiempo a mostrarnos a Kevin trabajando. Y esto es importante, muy importante. Porque la satisfacción que sentimos después no proviene solamente de ver a Harry y Marv caer una y otra vez. Proviene de haber visto todo el proceso previo. Vemos a Kevin planificando. Vemos a Kevin construyendo. Vemos a Kevin pensando. Cada cuerda, cada clavo, cada objeto colocado estratégicamente tiene un propósito. Y como espectadores, comenzamos a preguntarnos constantemente para qué servirá cada cosa. Es una especie de cuenta regresiva silenciosa. La película está preparando un espectáculo, y nosotros sabemos que tarde o temprano va a explotar. Lo interesante es que esta parte funciona casi como una película de atracos, pero al revés. Normalmente en una película de robos, observamos a los criminales planear cómo entrar en un lugar. Aquí, observamos al protagonista planear cómo impedirlo.
Y ese cambio de perspectiva resulta brillantemente entretenido. Además, hay algo muy divertido en la forma en que Kevin aborda el problema, porque sigue siendo un niño. No piensa como un adulto, no actúa como un policía, no diseña sistemas complejos de seguridad. Utiliza exactamente las herramientas que tendría un niño con una imaginación desbordante, y eso hace que todo resulte mucho más encantador. Ahora bien, quiero hacer una pausa para hablar de algo que todos hemos pensado alguna vez. Si las trampas de Solo en Casa ocurrieran en la vida real, Harry y Marv probablemente habrían terminado en el hospital durante meses. O peor, mucho peor. Y creo que parte del encanto de la película consiste precisamente en aceptar su lógica interna. Porque aquí estamos en el territorio de la comedia física clásica. Estamos viendo una tradición que viene desde mucho antes del cine moderno. Las caídas exageradas, los golpes imposibles, las reacciones desproporcionadas. Todo forma parte de una especie de caricatura llevada a la acción real. Y funciona porque la película nunca pretende ser realista en ese aspecto. Nos está invitando a divertirnos, a reírnos, a disfrutar del absurdo. Y vaya si lo consigue. Hay escenas que he visto decenas de veces y todavía me hacen reír. Y eso es algo extremadamente difícil de lograr, porque normalmente el humor pierde fuerza cuando ya conoces el chiste. Pero aquí sucede algo diferente. No nos reímos solamente por la sorpresa. Nos reímos por la ejecución, por el ritmo, por las expresiones de los actores, por la forma en que todo está construido. Tomemos como ejemplo el hielo en las escaleras. La idea es simple, ridículamente simple. Pero la manera en que está filmada convierte ese momento en una secuencia inolvidable. Y eso ocurre constantemente durante todo el enfrentamiento. La película entiende perfectamente que la comedia no depende únicamente de lo que sucede, depende de cómo sucede. Y aquí tengo que volver a mencionar a Daniel Stern, porque honestamente, gran parte del éxito de estas escenas descansa sobre sus hombros. Sus expresiones faciales son absolutamente extraordinarias. Cada vez que algo sale mal para Marv, parece que estamos viendo a una persona cuya alma acaba de abandonar temporalmente su cuerpo. La exageración es tan extrema que termina siendo perfecta. Y lo más impresionante es que nunca parece artificial. Parece completamente natural dentro del universo de la película. Ahora, hay algo que siempre me ha fascinado de esta secuencia. A pesar de toda la comedia, la tensión sigue funcionando. Y eso no debería ser fácil. Normalmente, cuando una película apuesta tan fuerte por el humor, la sensación de peligro desaparece. Pero aquí no, porque sabemos que Harry y Marv siguen representando una amenaza real para Kevin. Siguen siendo adultos, siguen siendo criminales, siguen siendo más fuertes que él. Así que aunque nos estemos riendo, una parte de nosotros sigue preguntándose qué ocurrirá si logran atraparlo. Esa mezcla de comedia y tensión es una de las mayores fortalezas de la película, y creo que no recibe suficiente reconocimiento. Porque mantener ese equilibrio es increíblemente complicado. Demasiado humor y desaparece el peligro. Demasiada tensión y desaparece la diversión. Solo en Casa encuentra el punto exacto entre ambos extremos. Y hablando de equilibrio, quiero mencionar otro aspecto que muchas veces pasa desapercibido. La confianza de Kevin. Porque si observamos el inicio de la película, estamos hablando de un niño inseguro, frustrado y constantemente ignorado por quienes lo rodean. Pero aquí vemos a alguien completamente diferente. No porque haya dejado de tener miedo, sino porque ha aprendido a confiar en sus propias capacidades. Y eso me parece una evolución fantástica. Porque la película nunca convierte a Kevin en un superhéroe. No obtiene poderes especiales. No se vuelve invencible. Simplemente descubre que es más capaz de lo que imaginaba. Y honestamente,
Creo que ese es uno de los mensajes más positivos de toda la historia. Muchas veces las personas no necesitan convertirse en alguien diferente. Necesitan descubrir de lo que ya son capaces. Y Kevin representa exactamente eso. Hay otro detalle que me encanta. La forma en que la casa refleja la transformación del personaje. Al principio, la casa parecía enorme, incluso intimidante. Había habitaciones vacías, pasillos silenciosos, espacios que generaban incomodidad. Pero ahora, Kevin domina completamente ese entorno. Conoce cada rincón, cada puerta, cada ventana, cada escondite. La casa ya no le produce miedo. Ahora es su territorio. Y esa evolución visual está muy bien lograda, porque acompaña perfectamente el crecimiento emocional del protagonista. Ahora quiero detenerme un momento en algo que descubrí muchos años después de ver la película por primera vez. Cuando eres niño, percibes el enfrentamiento final como una victoria absoluta. Los ladrones reciben una paliza monumental. Kevin parece tener el control total. Todo resulta divertido. Pero cuando vuelves a verla siendo adulto, notas algo interesante. Kevin también está improvisando constantemente. No todo sale exactamente como esperaba. Algunas cosas funcionan por pura suerte. Otras salen bien porque los ladrones cometen errores absurdos. Y eso hace que la historia resulte mucho más entretenida. Porque incluso el protagonista tiene que adaptarse sobre la marcha. No estamos viendo un plan perfecto. Estamos viendo a un niño extremadamente creativo, resolviendo problemas en tiempo real. Y eso lo vuelve más humano, más cercano, más creíble. Hay algo más que siempre me ha gustado de esta parte de la película: la ausencia total de cinismo. Y sé que puede sonar extraño decirlo, pero escúchenme. Muchas películas modernas sienten la necesidad de ser irónicas constantemente. Parece que tienen miedo de mostrarse sinceras. Como si emocionarse fuera algo vergonzoso. Como si creer en la bondad o en la familia fuera anticuado. Solo en Casa no tiene ese problema. La película abraza completamente su corazón. No se avergüenza de ser emotiva, no se avergüenza de hablar sobre la familia, no se avergüenza de mostrar sentimientos genuinos, y creo que precisamente por eso sigue conectando con tantas personas. Porque debajo de todas las carcajadas existe una enorme sinceridad emocional, y esa sinceridad resulta contagiosa. Mientras vemos a Kevin enfrentarse a los ladrones, también vemos a un niño intentando proteger lo que ama, y eso cambia completamente nuestra percepción del conflicto. Ya no estamos viendo simplemente una serie de bromas físicas, estamos viendo una lucha simbólica, la lucha de alguien que finalmente ha comprendido el valor de aquello que antes daba por sentado. Y aquí es donde quiero compartir otra opinión personal. Creo que muchas personas recuerdan Solo en Casa únicamente como una película divertida. Y sí, es tremendamente divertida. Pero reducirla solamente a eso me parece injusto. Porque debajo de toda la comedia existe una historia sorprendentemente bien construida. Una historia sobre crecer, sobre equivocarse, sobre aprender, sobre valorar a quienes tenemos cerca y sobre descubrir que el verdadero significado del hogar no tiene nada que ver con las paredes que nos rodean. Tiene que ver con las personas con las que compartimos nuestra vida. Esa idea ha estado presente desde el principio, solo que ahora está llegando a su punto máximo. Y mientras Harry y Marv se acercan cada vez más al desastre definitivo, mientras Kevin corre por una casa convertida en un gigantesco campo de batalla, la película se aproxima lentamente a uno de los momentos más importantes de toda la historia. Porque la verdadera victoria de Kevin no consiste en derrotar a los ladrones. La verdadera victoria está a punto de ocurrir en otro lugar, en un momento mucho más tranquilo, mucho más humano,
y muchísimo más emocional de lo que muchos recuerdan. Cuando pensamos en Solo en casa, la mayoría de las personas recuerda inmediatamente el caos. Recuerda las trampas, los gritos de Marv, las expresiones de Harry, las situaciones imposibles y esas escenas que se quedaron grabadas en la cultura popular para siempre. Pero algo que me parece muy interesante es que la película sabe exactamente cuándo dejar de hacer ruido. Porque después de toda la locura, de toda la acción y de todo el desastre dentro de la casa, Solo en casa hace algo que muchas películas no se atreven a hacer. Se vuelve tranquila. Y ahí es donde realmente demuestra su corazón. Porque una historia puede hacer reír muchísimo, puede tener escenas increíbles y puede ser entretenida de principio a fin. Pero si no tiene un momento emocional que nos conecte con los personajes, probablemente la olvidaremos con el tiempo. Esta película no se olvida. Y la razón está en esos pequeños momentos donde deja de lado la comedia y nos recuerda de qué trata realmente. Kevin no está luchando simplemente para proteger una casa. Kevin está intentando demostrar algo, a sí mismo, a su familia y hasta cierto punto al mundo entero. Porque durante toda la película hay una sensación constante de que Kevin siente que nadie lo toma en serio. En su familia es el niño pequeño, el que molesta, el que exagera, el que causa problemas. Y aunque sabemos que a veces también se comporta mal, podemos entender perfectamente esa sensación de sentirse invisible. Creo que todos hemos tenido momentos así. Momentos donde sentimos que hablamos, pero nadie escucha. Que estamos presentes, pero nadie realmente nos ve. Y esa es una de las razones por las que Kevin funciona como personaje. No porque sea perfecto, sino porque sus emociones son reconocibles. Una de las escenas más importantes para entenderlo ocurre cuando Kevin empieza a darse cuenta de algo. Estar solo no es exactamente como él imaginaba. Sí, tiene libertad. Sí, puede hacer lo que quiera. Pero poco a poco descubre que la independencia absoluta no llena ese vacío. Puede comer lo que quiera, puede ver películas, puede jugar, puede hacer ruido. Pero al final del día, cuando llega la noche y todo queda en silencio, sigue siendo un niño solo en una casa enorme. Y esa diferencia entre diversión y soledad está muy bien representada, porque la película nunca destruye la fantasía infantil. Kevin realmente disfruta algunas partes de estar solo, pero también muestra que incluso las mejores aventuras pierden algo cuando no tienes con quién compartirlas. Y eso es algo que la película transmite sin necesidad de dar un discurso. Simplemente lo vemos en su comportamiento, en sus expresiones, en los pequeños cambios de actitud. Ahora quiero hablar de una escena que, personalmente, creo que es una de las más importantes de toda la película. La conversación de Kevin con Marley. Porque si hay un personaje que muchas personas subestiman, es precisamente él. Al principio, parece una figura creada únicamente para asustar. El típico vecino misterioso de las películas. Ese personaje del que todos hablan pero nadie conoce realmente. Y aquí la película juega con una idea muy humana. El miedo a lo desconocido. Porque Kevin cree que Marley es peligroso, porque todos los demás dicen que lo es. No tiene pruebas, no lo conoce, pero ya construyó una imagen completa en su cabeza. Y cuando finalmente hablan, todo cambia. Descubre que la realidad era completamente diferente. Marley no era un monstruo, era una persona con sus propios problemas, con sus propios dolores, con su propia historia. Y esa conversación funciona como un espejo para Kevin, porque Marley también está viviendo una especie de soledad. Ambos personajes tienen algo en común. Ambos están separados de las personas que quieren. Ambos sienten esa distancia emocional.
y eso crea una conexión inesperada. Lo bonito es que ninguno de los dos intenta dar una solución perfecta al otro. Simplemente se escuchan. Y a veces, eso es exactamente lo que una persona necesita, que alguien la escuche. Este momento también cambia completamente la forma en la que vemos a Kevin, porque hasta entonces lo hemos visto preocupado por sobrevivir, por proteger la casa, por enfrentarse a los ladrones. Pero aquí vemos otra parte de él, su sensibilidad, su capacidad de entender a otra persona. Y creo que esto es importante, porque demuestra que Kevin no madura solamente porque aprende a hacer trampas, madura porque empieza a comprender a los demás. Ahora, hablando de madurez, hay algo que siempre me llama la atención. La película nunca convierte el crecimiento de Kevin en algo exagerado. No tenemos una escena donde de repente se vuelve adulto. No hay un momento dramático donde dice algo como «He aprendido mi lección». Su cambio ocurre poco a poco, de manera natural, y eso se siente mucho más real. Porque así es como normalmente aprendemos en la vida. No cambiamos completamente después de un solo evento. Vamos acumulando pequeñas experiencias, pequeñas conclusiones, pequeños momentos. Y al final nos damos cuenta de que somos diferentes. Otra cosa que quiero destacar es la actuación de Macaulay Culkin en estos momentos más emocionales. Porque mucha gente habla de él por las escenas cómicas. Y claro, tiene sentido. Esas escenas son inolvidables. Pero creo que sus momentos tranquilos muestran realmente su talento. Porque hacer una cara divertida es una cosa, pero transmitir soledad, miedo o tristeza sin exagerar es mucho más difícil. Y él consigue hacerlo. Hay momentos donde simplemente está mirando alrededor de la casa y podemos entender exactamente qué está sintiendo. Eso es actuación. No necesita decir demasiado. La expresión lo dice todo. Y ahora quiero volver a la familia de Kevin, porque aunque gran parte de la película ocurre lejos de ellos, su presencia sigue siendo constante, especialmente la madre. Su historia paralela funciona porque nos recuerda que el deseo de Kevin de estar solo nunca fue realmente lo que necesitaba. Él quería sentirse valorado, quería sentirse importante, quería sentir que su familia lo escuchaba. Y la madre está viviendo exactamente lo contrario. Ella está desesperada por volver, por encontrar una manera de arreglar el error, por recuperar ese tiempo perdido. La película hace algo muy interesante aquí. No presenta a los padres como villanos. Sí, cometen un error enorme, uno bastante difícil de defender, pero no los convierte en personas malas. Simplemente son seres humanos, personas que se equivocan, personas que estaban distraídas, personas imperfectas. Y eso hace que la historia sea más real, porque en la vida real, muchas veces los problemas no ocurren porque alguien sea malvado, ocurren porque alguien falla, porque alguien se equivoca, porque las circunstancias se salen de control. Y la película entiende eso. Ahora, algo que me encanta es cómo el tema de la Navidad está presente sin sentirse artificial. Hay muchas películas navideñas que simplemente colocan decoraciones y canciones y esperan que eso sea suficiente. Pero Solo en Casa utiliza la Navidad como parte de la historia. La Navidad representa reunión, representa volver a casa, representa perdón, representa segundas oportunidades. Por eso el viaje de Kevin tiene tanto sentido, porque al final no se trata solamente de sobrevivir hasta que llegue su familia. Se trata de entender cuánto significa esa familia para él. Y creo que esa es la razón por la que incluso personas que no celebran la Navidad pueden disfrutar esta película. Porque el mensaje es mucho más universal. Todos sabemos lo que significa extrañar a alguien. Todos sabemos lo que significa querer arreglar algo. Todos sabemos lo que significa descubrir el valor de algo cuando pensamos que lo habíamos perdido.
También me parece interesante cómo la película juega con la idea de la casa. Al inicio, la casa parece un lugar del que Kevin quiere escapar emocionalmente. Está lleno de discusiones, de ruido, de frustración. Pero al final, se convierte en algo completamente diferente. Se convierte en el lugar que él decide proteger. Y esa transformación es probablemente uno de los mejores detalles del guión. El mismo lugar que al principio representaba su problema, termina representando lo que más quiere conservar. Eso es una evolución narrativa muy elegante. Y mientras nos acercamos al final, la película empieza a cerrar todas las piezas, porque la película los convierte en una especie de pareja cómica perfecta. Uno es impulsivo, el otro es torpe, y juntos generan un nivel de caos espectacular. Pero todavía no hemos llegado a la parte más famosa, porque antes de que empiece la guerra definitiva dentro de la casa, la película dedica tiempo a desarrollar algo que mucha gente olvida cuando recuerda Solo en casa: el miedo. Kevin pasa buena parte de la historia enfrentándose a sus propios temores, y esto me parece uno de los aspectos más infravalorados del guión, porque no se trata solamente de derrotar a los ladrones, se trata de crecer. Se trata de descubrir que muchas veces las cosas que imaginamos son mucho más aterradoras que la realidad. El sótano es un gran ejemplo. Cuando eres niño, cualquier rincón oscuro puede parecer una puerta hacia el infierno. Y Kevin experimenta exactamente eso. Pero cuando finalmente decide enfrentarse a ese miedo, descubre que no era tan terrible como parecía. Es una lección sencilla, pero funciona. Y además está integrada perfectamente dentro de la historia. No parece una moraleja forzada, simplemente forma parte de la evolución del personaje. Y cuanto más analizas la película, más te das cuenta de que cada pequeño detalle está empujando a Kevin hacia la madurez, aunque él todavía no lo sepa. Hay algo que me parece increíble de Solo en casa cada vez que la vuelvo a ver, y es que la película entiende perfectamente cómo funciona la imaginación de un niño. Muchísimas películas intentan mostrar el mundo desde la perspectiva infantil, pero pocas consiguen hacerlo de forma tan natural como esta. Porque cuando eres pequeño, los problemas no tienen el mismo tamaño que tienen para los adultos. Son mucho más grandes, mucho más intimidantes, mucho más dramáticos. Y Kevin es el ejemplo perfecto de eso. Para un adulto, quedarse solo una noche en casa puede parecer algo normal, incluso relajante. Pero para un niño de 8 años, quedarse completamente solo durante varios días es prácticamente una aventura épica. Es como si de repente lo lanzaran a una versión reducida del mundo real sin instrucciones, sin ayuda y sin nadie que le explique qué hacer. Lo curioso es que la película nunca se burla de esa perspectiva infantil. Al contrario, la respeta completamente. Por eso, cuando Kevin tiene miedo del sótano, nosotros entendemos ese miedo. Cuando escucha ruidos extraños por la noche, nosotros también sentimos cierta tensión. Cuando cree que el vecino anciano es una especie de monstruo aterrador, la película nos permite ver el mundo exactamente como él lo ve. Y aquí es donde aparece uno de los personajes más interesantes de toda la historia: el viejo Marley. Tengo que decir que cuando era niño, Marley me daba muchísimo miedo. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero recuerdo perfectamente esa sensación de incomodidad cada vez que aparecía en pantalla. La música cambiaba, la iluminación parecía más oscura. Los rumores del barrio hacían que pareciera una figura casi legendaria. Y claro, cuando eres niño, cualquier historia extraña que escuchas
termina creciendo en tu cabeza hasta convertirse en algo enorme. Eso es exactamente lo que le ocurre a Kevin. Escucha historias absurdas sobre Marley y empieza a construir una imagen completamente equivocada de él. Y aquí es donde la película introduce una de sus ideas más inteligentes. Muchas veces tenemos miedo de personas que en realidad no conocemos. Creamos versiones imaginarias de ellas. Inventamos historias, sacamos conclusiones y terminamos juzgando a alguien sin haber hablado jamás con esa persona. La relación entre Kevin y Marley funciona precisamente porque rompe ese prejuicio. Cuando finalmente se conocen de verdad, descubrimos que detrás de toda esa apariencia misteriosa existe un hombre profundamente humano. Y sinceramente, creo que esta parte emocional es una de las razones por las que Solo en Casa sigue siendo mucho más que una simple comedia navideña. Porque debajo de las trampas, de los golpes y de las carcajadas, hay una historia sobre la conexión humana. Y eso se vuelve todavía más evidente cuando observamos lo que está ocurriendo al mismo tiempo con la madre de Kevin. Mientras Kevin aprende a vivir solo, ella está atravesando su propia aventura. Y aquí tengo que reconocer algo. Cuando era pequeño, todas las escenas de la madre me parecían aburridas. Quería volver inmediatamente a Kevin. Quería ver más trampas, más momentos divertidos, más caos. Pero ahora que soy adulto, veo esas escenas de forma completamente distinta. Porque si te pones en su lugar, la situación es una auténtica pesadilla. Imaginen por un segundo que están en otro país. Es Navidad. No hay vuelos disponibles. No tienen manera de regresar rápidamente. Y de repente, descubren que dejaron a su hijo completamente solo en casa. Es una situación aterradora. Y la película consigue transmitir perfectamente esa desesperación. Cada obstáculo que encuentra la madre aumenta nuestra ansiedad. Cada retraso, cada cancelación, cada problema de transporte. Todo contribuye a crear la sensación de que el tiempo se está agotando. Lo interesante es que la película está construida sobre dos historias paralelas. Por un lado tenemos a Kevin intentando convertirse en una versión más madura de sí mismo. Y por otro lado, tenemos a su madre haciendo absolutamente todo lo posible para volver junto a él. Las dos historias avanzan hacia el mismo objetivo, y eso hace que el reencuentro final resulte mucho más satisfactorio. Ahora bien, hablemos de algo que probablemente todos pensamos cuando vemos esta película siendo adultos. ¿Cómo demonios olvidaron a Kevin? Porque seamos sinceros, cuando eres niño, aceptas esa premisa sin cuestionarla demasiado. Pero cuando creces, empiezas a analizar los detalles. Y sí, sigue siendo una situación bastante improbable. Sin embargo, la película hace un trabajo sorprendentemente bueno justificándolo. Hay muchísima gente en la casa, hay una tormenta, se cortan algunas líneas telefónicas, todos van con retraso, los niños están dispersos, el recuento se hace mal y el caos es absoluto. No es que una sola persona se olvide de Kevin, es que una cadena gigantesca de errores termina produciendo el desastre perfecto. Y creo que esa es una de las razones por las que la premisa sigue funcionando. Porque aunque sea exagerada, está construida sobre una serie de pequeños accidentes que resultan creíbles. Otra cosa que siempre me llama la atención es el ritmo de la película. Si observan con cuidado, los guionistas saben exactamente cuándo acelerar y cuándo frenar. Hay momentos de pura comedia. Después llegan escenas más tranquilas. Luego aparece la tensión. Después volvemos a reír. Y así constantemente.
Es una especie de montaña rusa emocional, y eso evita que la película se vuelva repetitiva. Porque imaginen por un momento que todo fueran trampas y golpes durante 90 minutos. Probablemente acabaríamos agotados. Pero gracias a esos momentos más íntimos, la historia respira. Los personajes pueden desarrollarse. Las emociones tienen espacio para crecer. Y cuando finalmente llega la acción, funciona muchísimo mejor. También quiero hablar de Macaulay Culkin, porque muchas veces damos por sentado lo difícil que era interpretar este personaje. Y no estoy exagerando. Actuar siendo niño ya es complicado, pero sostener prácticamente toda una película sobre tus hombros es otra historia completamente diferente. La cámara está constantemente sobre Kevin. La historia gira alrededor de Kevin. La energía de la película depende de Kevin. Y aún así, Culkin consigue que todo parezca natural. Eso es algo que me impresiona muchísimo cada vez que revisito la película. Nunca parece que esté actuando de forma artificial. Nunca parece que esté recitando líneas memorizadas. Da la sensación de que realmente está viviendo cada situación. Y eso es extremadamente difícil de lograr, especialmente para un actor tan joven. Ahora quiero detenerme en una escena muy concreta. La famosa secuencia del supermercado. Puede parecer una escena pequeña, incluso insignificante, pero en realidad es una de las más importantes de toda la película. ¿Por qué? Porque representa el momento en que Kevin empieza a actuar como una persona responsable. Ya no está simplemente disfrutando de la libertad. Ahora está resolviendo problemas. Necesita comida. Necesita productos básicos. Necesita organizarse. Y aunque todo esté contado con humor, la película nos está mostrando que Kevin está cambiando. Está creciendo. Está aprendiendo. Y lo hace sin discursos motivacionales, sin lecciones exageradas, simplemente a través de acciones. Eso me parece brillante, porque las mejores historias suelen mostrar el crecimiento de un personaje en lugar de explicarlo. Y solo en casa lo hace constantemente. Hay otro detalle que siempre me resulta fascinante: la forma en que la película utiliza la Navidad. Porque la Navidad no es solamente un escenario bonito lleno de luces, no es simplemente decoración, es parte fundamental de la historia. La Navidad representa unión familiar, representa hogar, representa compañía, representa cercanía. Por eso la soledad de Kevin se siente mucho más intensa. No está solo cualquier día del año. Está solo precisamente durante una de las fechas más familiares del calendario. Y eso añade una capa emocional muy poderosa. Mientras más se acerca la Navidad, más evidente se vuelve que Kevin empieza a echar de menos a su familia, aunque jamás lo habría admitido al principio, porque ese es otro aspecto muy humano del personaje. Al comienzo cree que quiere estar solo. Piensa que la libertad absoluta es perfecta, pero poco a poco descubre que la libertad sin compañía pierde gran parte de su encanto. Y creo que todos, en algún momento de nuestra vida, hemos aprendido esa misma lección. A veces deseamos escapar, deseamos espacio, deseamos independencia, pero cuando finalmente la conseguimos, descubrimos que también necesitamos a las personas que queremos. Y justamente ahí está el corazón de Solo en Casa. No en las trampas, no en los golpes, no en los ladrones, sino en ese descubrimiento emocional que Kevin va haciendo poco a poco sin darse cuenta. La película nos hace reír constantemente, sí, pero también nos recuerda algo muy sencillo: que el hogar no es una casa,
No son las paredes, no son los muebles, no es la decoración navideña. El hogar son las personas que hacen que ese lugar tenga sentido. Y cuanto más avanza la historia, más cerca estamos de ver a Kevin comprender esa verdad por sí mismo. Hay un momento muy concreto en Solo en casa, donde la película cambia completamente de marcha. Y lo curioso es que no ocurre cuando aparecen los ladrones, ni cuando Kevin descubre que está solo, ni siquiera cuando empieza a disfrutar de su nueva libertad. El verdadero cambio sucede cuando entiende que el peligro es real, porque hasta ese punto todo ha sido una especie de fantasía infantil. Kevin se siente el rey del mundo, come helado cuando quiere, salta sobre la cama, ve películas que probablemente no debería estar viendo, hace ruido sin que nadie lo regañe, vive la clase de aventura que cualquier niño habría imaginado alguna vez. Pero entonces aparece una pregunta. ¿Y ahora qué? Porque una cosa es jugar a ser adulto y otra muy distinta es actuar como uno cuando surge un problema serio. Y aquí es donde la película demuestra que es mucho más inteligente de lo que muchos recuerdan. Cada vez que reviso Solo en casa, me doy cuenta de que Kevin no se convierte en un héroe de la noche a la mañana. Mucha gente recuerda las trampas, las explosiones de comedia y los momentos más exagerados, pero olvida todo el proceso que hay detrás. Kevin tiene miedo, y mucho. De hecho, si observamos la historia con atención, veremos que pasa buena parte de la película asustado. Tiene miedo de quedarse solo, tiene miedo de los ladrones, tiene miedo del vecino Marley, tiene miedo del sótano, tiene miedo de la oscuridad, tiene miedo de fracasar. La diferencia es que poco a poco aprende a actuar a pesar de ese miedo. Y eso es precisamente lo que define el valor. Porque ser valiente no significa no sentir miedo, significa seguir adelante aunque lo sientas. Es una idea muy sencilla, pero creo que la película la transmite de una forma brillante. Hay una escena que siempre me parece infravalorada cuando la gente habla de esta película. Kevin observa a Harry y Marv desde cierta distancia. Los estudia, escucha sus conversaciones, analiza sus movimientos, y en ese momento ocurre algo importante. Deja de reaccionar y empieza a planificar. Puede parecer un detalle menor, pero cambia completamente la dinámica del personaje. Hasta entonces, los acontecimientos controlaban a Kevin. Ahora Kevin empieza a controlar los acontecimientos. Y sinceramente, esa transición está muy bien escrita. Porque la película no convierte mágicamente a un niño en un experto estratega. Lo que hace es utilizar algo que todos los niños tienen en abundancia: imaginación. Si algo define a Kevin durante toda la película, es su capacidad para convertir objetos cotidianos en herramientas extraordinarias. Y aquí es donde la casa vuelve a convertirse en un personaje más. Tal vez olvide algunos detalles de la trama. Quizá no recuerde exactamente en qué momento ocurre cada escena. Pero hay algo que nunca se borra de la memoria colectiva: las trampas. Y sinceramente, creo que pocas películas han logrado convertir una secuencia de preparación en algo tan emocionante como lo hace Solo en casa. Porque antes de que ocurra el caos, la película dedica tiempo a mostrarnos a Kevin trabajando. Y esto es importante, muy importante. Porque la satisfacción que sentimos después no proviene solamente de ver a Harry y Marv caer una y otra vez. Proviene de haber visto todo el proceso previo. Vemos a Kevin planificando.
Vemos a Kevin construyendo, vemos a Kevin pensando. Cada cuerda, cada clavo, cada objeto colocado estratégicamente tiene un propósito. Y como espectadores, comenzamos a preguntarnos constantemente para qué servirá cada cosa. Es una especie de cuenta regresiva silenciosa. La película está preparando un espectáculo, y nosotros sabemos que tarde o temprano va a explotar. Lo interesante es que esta parte funciona casi como una película de atracos, pero al revés. Normalmente en una película de robos, observamos a los criminales planear cómo entrar en un lugar. Aquí, observamos al protagonista planear cómo impedirlo. Y ese cambio de perspectiva resulta brillantemente entretenido. Además, hay algo muy divertido en la forma en que Kevin aborda el problema, porque sigue siendo un niño. No piensa como un adulto, no actúa como un policía, no diseña sistemas complejos de seguridad. Utiliza exactamente las herramientas que tendría un niño con una imaginación desbordante, y eso hace que todo resulte mucho más encantador. Ahora bien, quiero hacer una pausa para hablar de algo que todos hemos pensado alguna vez. Si las trampas de Solo en Casa ocurrieran en la vida real, Harry y Marv probablemente habrían terminado en el hospital durante meses. O peor. Mucho peor. Y creo que parte del encanto de la película consiste precisamente en aceptar su lógica interna. Porque aquí estamos en el territorio de la comedia física clásica. Estamos viendo una tradición que viene desde mucho antes del cine moderno. Las caídas exageradas, los golpes imposibles, las reacciones desproporcionadas. Todo forma parte de una especie de caricatura llevada a la acción real. Y funciona porque la película nunca pretende ser realista en ese aspecto. Nos está invitando a divertirnos, a reírnos, a disfrutar del absurdo. Y vaya si lo consigue. Hay escenas que he visto decenas de veces y todavía me hacen reír. Y eso es algo extremadamente difícil de lograr, porque normalmente el humor pierde fuerza cuando ya conoces el chiste. Pero aquí sucede algo diferente. No nos reímos solamente por la sorpresa, nos reímos por la ejecución, por el ritmo, por las expresiones de los actores, por la forma en que todo está construido. Tomemos como ejemplo el hielo en las escaleras. La idea es simple, ridículamente simple. Pero la manera en que está filmada convierte ese momento en una secuencia inolvidable. Y eso ocurre constantemente durante todo el enfrentamiento. La película entiende perfectamente que la comedia no depende únicamente de lo que sucede, depende de cómo sucede. Y aquí tengo que volver a mencionar a Daniel Stern, porque honestamente, gran parte del éxito de estas escenas descansa sobre sus hombros. Sus expresiones faciales son absolutamente extraordinarias. Cada vez que algo sale mal para Marv, parece que estamos viendo a una persona cuya alma acaba de abandonar temporalmente su cuerpo. La exageración es tan extrema que termina siendo perfecta. Y lo más impresionante es que nunca parece artificial. Parece completamente natural dentro del universo de la película. Ahora, hay algo que siempre me ha fascinado de esta secuencia. A pesar de toda la comedia, la tensión sigue funcionando. Y eso no debería ser fácil. Normalmente cuando una película apuesta tan fuerte por el humor, la sensación de peligro desaparece. Pero aquí no, porque sabemos que Harry y Marv siguen representando una amenaza real para Kevin. Siguen siendo adultos, siguen siendo criminales, siguen siendo más fuertes que él. Así que aunque nos estemos riendo,
una parte de nosotros sigue preguntándose qué ocurrirá si logran atraparlo. Esa mezcla de comedia y tensión es una de las mayores fortalezas de la película, y creo que no recibe suficiente reconocimiento, porque mantener ese equilibrio es increíblemente complicado. Demasiado humor y desaparece el peligro, demasiada tensión y desaparece la diversión. Solo en casa encuentra el punto exacto entre ambos extremos. Y hablando de equilibrio, quiero mencionar otro aspecto que muchas veces pasa desapercibido: la confianza de Kevin. Porque si observamos el inicio de la película, estamos hablando de un niño inseguro, frustrado y constantemente ignorado por quienes lo rodean. Pero aquí vemos a alguien completamente diferente, no porque haya dejado de tener miedo, sino porque ha aprendido a confiar en sus propias capacidades. Y eso me parece una evolución fantástica, porque la película nunca convierte a Kevin en un superhéroe, no obtiene poderes especiales, no se vuelve invencible, simplemente descubre que es más capaz de lo que imaginaba. Y honestamente, creo que ese es uno de los mensajes más positivos de toda la historia. Muchas veces las personas no necesitan convertirse en alguien diferente. Necesitan descubrir de lo que ya son capaces. Y Kevin representa exactamente eso. Hay otro detalle que me encanta: la forma en que la casa refleja la transformación del personaje. Al principio, la casa parecía enorme, incluso intimidante. Había habitaciones vacías, pasillos silenciosos, espacios que generaban incomodidad. Pero ahora, Kevin domina completamente ese entorno. Conoce cada rincón, cada puerta, cada ventana, cada escondite. La casa ya no le produce miedo. Ahora es su territorio. Y esa evolución visual está muy bien lograda, porque acompaña perfectamente el crecimiento emocional del protagonista. Ahora quiero detenerme un momento en algo que descubrí muchos años después de ver la película por primera vez. Cuando eres niño, percibes el enfrentamiento final como una victoria absoluta. Los ladrones reciben una paliza monumental. Kevin parece tener el control total. Todo resulta divertido. Pero cuando vuelves a verla siendo adulto, notas algo interesante. Kevin también está improvisando constantemente. No todo sale exactamente como esperaba. Algunas cosas funcionan por pura suerte. Otras salen bien porque los ladrones cometen errores absurdos. Y eso hace que la historia resulte mucho más entretenida, porque incluso el protagonista tiene que adaptarse sobre la marcha. No estamos viendo un plan perfecto. Estamos viendo a un niño extremadamente creativo, resolviendo problemas en tiempo real. Y eso lo vuelve más humano, más cercano, más creíble. Hay algo más que siempre me ha gustado de esta parte de la película: la ausencia total de cinismo. Y sé que puede sonar extraño decirlo, pero escúchenme. Muchas películas modernas sienten la necesidad de ser irónicas constantemente. Parece que tienen miedo de mostrarse sinceras, como si emocionarse fuera algo vergonzoso, como si creer en la bondad o en la familia fuera anticuado. Solo en casa no tiene ese problema. La película abraza completamente su corazón. No se avergüenza de ser emotiva, no se avergüenza de hablar sobre la familia, no se avergüenza de mostrar sentimientos genuinos, y creo que precisamente por eso sigue conectando con tantas personas. Porque debajo de todas las carcajadas existe una enorme sinceridad emocional, y esa sinceridad resulta contagiosa.
Mientras vemos a Kevin enfrentarse a los ladrones, también vemos a un niño intentando proteger lo que ama, y eso cambia completamente nuestra percepción del conflicto. Ya no estamos viendo simplemente una serie de bromas físicas, estamos viendo una lucha simbólica, la lucha de alguien que finalmente ha comprendido el valor de aquello que antes daba por sentado. Y aquí es donde quiero compartir otra opinión personal. Creo que muchas personas recuerdan Solo en Casa únicamente como una película divertida. Y sí, es tremendamente divertida. Pero reducirla solamente a eso me parece injusto. Porque debajo de toda la comedia existe una historia sorprendentemente bien construida. Una historia sobre crecer, sobre equivocarse, sobre aprender, sobre valorar a quienes tenemos cerca y sobre descubrir que el verdadero significado del hogar no tiene nada que ver con las paredes que nos rodean. Tiene que ver con las personas con las que compartimos nuestra vida. Esa idea ha estado presente desde el principio, solo que ahora está llegando a su punto máximo. Y mientras Harry y Marv se acercan cada vez más al desastre definitivo, mientras Kevin corre por una casa convertida en un gigantesco campo de batalla, la película se aproxima lentamente a uno de los momentos más importantes de toda la historia. Porque la verdadera victoria de Kevin no consiste en derrotar a los ladrones. La verdadera victoria está a punto de ocurrir en otro lugar, en un momento mucho más tranquilo, mucho más humano y muchísimo más emocional de lo que muchos recuerdan. Cuando pensamos en Solo en Casa, la mayoría de las personas recuerda inmediatamente el caos. Recuerda las trampas, los gritos de Marv, las expresiones de Harry, las situaciones imposibles y esas escenas que se quedaron grabadas en la cultura popular para siempre. Pero algo que me parece muy interesante es que la película sabe exactamente cuándo dejar de hacer ruido. Porque después de toda la locura, de toda la acción y de todo el desastre dentro de la casa, Solo en Casa hace algo que muchas películas no se atreven a hacer. Se vuelve tranquila. Y ahí es donde realmente demuestra su corazón. Porque una historia puede hacer reír muchísimo, puede tener escenas increíbles y puede ser entretenida de principio a fin. Pero si no tiene un momento emocional que nos conecte con los personajes, probablemente la olvidaremos con el tiempo. Esta película no se olvida. Y la razón está en esos pequeños momentos donde deja de lado la comedia y nos recuerda de qué trata realmente. Kevin no está luchando simplemente para proteger una casa. Kevin está intentando demostrar algo, a sí mismo, a su familia y hasta cierto punto al mundo entero. Porque durante toda la película hay una sensación constante de que Kevin siente que nadie lo toma en serio. En su familia es el niño pequeño, el que molesta, el que exagera, el que causa problemas. Y aunque sabemos que a veces también se comporta mal, podemos entender perfectamente esa sensación de sentirse invisible. Creo que todos hemos tenido momentos así. Momentos donde sentimos que hablamos, pero nadie escucha. Que estamos presentes, pero nadie realmente nos ve. Y esa es una de las razones por las que Kevin funciona como personaje. No porque sea perfecto, sino porque sus emociones son reconocibles. Una de las escenas más importantes para entenderlo ocurre cuando Kevin empieza a darse cuenta de algo. Estar solo no es exactamente como él imaginaba. Sí, tiene libertad. Sí, puede hacer lo que quiera. Pero poco a poco descubre que la independencia absoluta no llena ese vacío.
Puede comer lo que quiera, puede ver películas, puede jugar, puede hacer ruido. Pero al final del día, cuando llega la noche y todo queda en silencio, sigue siendo un niño solo en una casa enorme. Y esa diferencia entre diversión y soledad está muy bien representada, porque la película nunca destruye la fantasía infantil. Kevin realmente disfruta algunas partes de estar solo, pero también muestra que incluso las mejores aventuras pierden algo cuando no tienes con quién compartirlas. Y eso es algo que la película transmite sin necesidad de dar un discurso. Simplemente lo vemos en su comportamiento, en sus expresiones, en los pequeños cambios de actitud. Ahora quiero hablar de una escena que, personalmente, creo que es una de las más importantes de toda la película. La conversación de Kevin con Marley. Porque si hay un personaje que muchas personas subestiman, es precisamente él. Al principio, parece una figura creada únicamente para asustar. El típico vecino misterioso de las películas. Ese personaje del que todos hablan pero nadie conoce realmente. Y aquí la película juega con una idea muy humana, el miedo a lo desconocido. Porque Kevin cree que Marley es peligroso, porque todos los demás dicen que lo es. No tiene pruebas, no lo conoce, pero ya construyó